gozamos porque estamos 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor y todos tomamos parte, y no basta con un solo devocional. Esto va a tomar muchos devocionales en nuestras vidas, y esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad?, con los varones en este tiempo en el que el Señor me ha prestado la oportunidad de hacerlo, de tener devocionales con ellos, de compartir la palabra de Dios con ellos y de unirnos más como hermanos en Cristo. Y estoy contento por los varones que pueden participar aquí en la iglesia ahora en estos tiempos. Bendito sea Dios. Pues en esta noche vamos a hablar un poquito de esto, y gracias, hermanos del grupo de alabanza, ¿verdad?, porque pudieron estar aquí con nosotros una parte, ¿verdad?, para entonar estos cantos muy preciosos que pudimos cantar en este viernes. Nos gozamos porque podemos estar aquí gozándonos juntos este viernes en este mes de abril. Pues en esta noche, ¿verdad?, vamos a estar hablando un poquito aquí en el libro de Esdras. Estábamos hablando, ¿verdad?, un poquito en el libro de Nehemías concerniendo el regreso de Israel o de Judá, ¿verdad?, a su tierra donde el Señor los había sacado de ahí por medio del ejército de Babilonia. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, lo que la Biblia nos enseña, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes concerniendo la reconstrucción del muro, la reconstrucción del templo, todo lo que se tuvo que traer para atrás, los artículos, el oro, la plata, el bronce, el apoyo de todos los del pueblo de Judá, cómo ellos todos cooperaron, ¿verdad?, para que se pudieran regresar para atrás a la devoción que ellos necesitaban. En la historia, la reconstrucción del templo, hubo delante del pueblo judíos muchos que se habló de ellos, ¿verdad?, de que Dios se había manifestado de una forma muy preciosa, ¿verdad?, en sus vidas antes de que ellos hubieran sido castigados. La Biblia nos enseña cómo Dios los había llevado ahí a esa tierra para que ellos fueran de gran bendición, ¿verdad? Dios había prometido estas cosas para que ellos estuvieran ahí en esa tierra y pudieran ellos lograr ese lugar que se les había prometido a su padre. Pero ellos se alejaron, ¿verdad? En el tiempo cuando ellos estuvieron ahí. Es la naturaleza nuestra, por humanos somos. Esta es nuestra naturaleza, que la Biblia nos enseña que a veces nos desviamos de las cosas del Señor, ¿verdad? Y necesitamos que Dios nos corrija y nos traiga para atrás, porque Él nos ama. Cuando Dios disciplina a su pueblo o a su iglesia hoy en este tiempo, tenemos que tomarlo como amor. No debemos de tomarlo como Dios es malo con nosotros. La Biblia nunca nos enseña que la disciplina viene de los malos, aunque los malos le han dado mala fama. Le han dado mala fama a la disciplina, a la corrección. Ha habido abuso. Pero Dios en Él es santo, Dios es santo. Y no hay abuso en Él. Él nos ama. Cuando Él nos castiga, Él lo hace con amor. Él lo hace para corregirnos. Aún esto pasa en nuestras vidas. Y esto se encuentra en Hebreos, ¿verdad? Que no debemos de despreciar el castigo del Señor, así como se reciben las bendiciones. Y la recibimos con gozo y con alegría, debemos de también recibir la disciplina de Dios en nuestras vidas cuando no viene en acuerdo con lo que nosotros queremos que venga. A veces estas cosas van a pasar. Y cuando nosotros nos damos cuenta en la historia, nos damos cuenta que los muros habían sido destruidos, el templo había perdido su resplandor que tuvo en el principio. La gloria de Dios había caído sobre ese templo cuando se inició, cuando se abrió ese templo para ofrecer los sacrificios y para dar inicio a los servicios, a los cultos que ellos iban a tomar en ese lugar. La gloria de Dios había caído sobre el templo, pero cuando Dios había ya levantado el castigo del pueblo de Judá, esa gloria se había desaparecido. Estaba el templo totalmente destruido,
el pueblo iba a regresar para atrás a su tierra natal, que ellos algunos ya se habían olvidado, cómo se veía el lugar. Me imagino que hubo muchas lágrimas, mucho gozo, hubo mucha alegría, hubo mucha restauración, hubo mucha reflexión en lo que ellos habían pasado, porque ellos estaban regresando para atrás a su tierra natal, nativa, donde ellos habían nacido, donde estaba la historia de Judá, donde Dios los había plantado como su viña, que diera fruto para él. Ellos, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios los compara con una viña, los compara con una higuera que da fruto, y Él espera que ese fruto que da la higuera y que da la viña, que sea un fruto dulce, hermanos, y agradable. Y cuando nosotros vemos la historia de Judá y de Israel, nos damos cuenta que dieron un fruto amargo. Dieron fruto, pero el fruto era amargo, hermanos. Era como una manzana agria, era como una naranja amarga, era, hermanos, como algo sin sabor. Entonces el Señor estaba esperando recibir fruto dulce, como Él los llamaba. Esa era su viña, era su plantío. Ellos eran esa higuera que había dado fruto también, pero ese fruto no era dulce, amados hermanos. Ese fruto era sin sabor, era un fruto que estaba desagradando a Dios, desagradándolo. Entonces, en esta reconstrucción que ahorita vamos a estar viendo, necesitaban ellos reconstruir, necesitaban ellos regrupar a todos los oficiales, a todos los gobernantes, a todos los que ellos iban a escoger. Era un tiempo tremendamente grande y iba a requerir mucho esfuerzo. Iban a tener que ellos recaudar más oro, más plata, más bronce, al lado de lo que ellos habían regresado de allá de Babilonia, cuando Nabucodonosor se llevó todo el oro y se llevó toda la plata y todo el bronce que había en el templo. Ya que se dice, ¿verdad?, en la historia, que ellos no tenían dioses en el templo, no tenían ídolos. Lo único que ellos tenían en el templo era oro, plata y bronce, y muchísimo, sin número. Las contribuciones eran grandísimas, hermanos, cuando se daba este oro, cuando se dio este oro. Eran contribuciones grandísimas, era de peso pesado. Entonces, cuando Nabucodonosor entró allí y sacó todo ese oro, se lo llevaron a Babilonia y lo guardaron en un almacén, me imagino yo, ¿verdad? Lo guardaron en un almacén. Y cuando ya ellos iban a regresar para atrás a la tierra de Judá, se les permitió llevarse para atrás todo ese oro que había Nabucodonosor tenido ahí como, vamos a decirlo así, un trofeo de la victoria que él alcanzó. Cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, y ustedes ya lo saben muy bien, ¿verdad?, la historia del inicio de todo, cómo pasó, ¿verdad?, con Adán y Eva, cómo ellos fueron sacados, ¿verdad?, y no fueron ya permitidos a entrar al jardín del Edén. El Señor, cuando ellos pecaron en contra del Señor, el Señor ya les había advertido a Adán y a Eva, les había dicho ya, el que coma de este fruto, ¿verdad?, va a morir. El Señor había dejado ya esa orden, ellos la quebraron, el Señor los sacó del jardín y no permitió que ellos ya regresaran para atrás. Ellos fueron, vamos a decirlo así, destituidos del jardín. Ya no podían ellos regresar para atrás a ese jardín. Y ese jardín se convirtió en un desierto, porque ya después el Señor, cuando antes de sacarlos del jardín, el Señor maldijo la tierra, maldijo al hombre, maldijo todo lo que el hombre iba a hacer, y quedó la tierra maldecida. Y así quedó y así está. Y el Señor lo hizo con un propósito, amados hermanos. No nos asustemos, porque ya nosotros en Cristo somos bendecidos. Los que debemos de preocuparnos debe de ser por los que no están en la arca de salvación. Los que están fuera de la arca, hay un peligro en sus vidas, pero los que están dentro del arca, hay una salvación, hay una cobertura. Y Dios así lo ha puesto para que el hombre pueda entender algo. Aquí Dios tiene algo para el hombre y vamos a estar dándonos cuenta de esto. Entonces Dios sacó a Adán y a Eva y dijo, ya ustedes ya no pueden entrar al jardín del Edén.
Y así lo hizo también con Judá. Cuando Judá pecó, y pecó, y pecó, y pecó, y pecó, y pecó y siguió pecando, siguió ofendiendo a Dios, y los profetas se levantaban, ellos pecaban, Dios levantaba un profeta, y ellos seguían igual, hasta que Dios dijo: ok, está bien, ustedes así quieren seguir, así quieren quedarse, así se van a quedar, está bien, les espera un ejército que va a venir aquí para sacarlos de aquí y llevárselos a otro lugar. Ellos no quisieron creerlo, había falsos profetas que les decían a ellos todo está bien, pero ellos seguían creyendo las falsas profecías que se estaban dando por los falsos profetas. Los falsos profetas, amados hermanos, siempre han existido, y aún hoy en este tiempo hay falsos profetas. Falsos profetas, hay muchos. Nosotros nos podemos dar cuenta, están en la tele, están en los videos, están, hermanos, quizás aquí también en esta ciudad, que no se basan en la palabra del Señor y se están basando en otras cosas, engañando a toda la gente, llevándolos a otras cosas. Tenemos que tener cuidado de eso. Las penas, los fracasos, las derrotas y todas estas cosas, hermanos, estaban en las vidas de ellos cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Así como nosotros, antes de recibir a Jesucristo, cometimos muchos errores, tuvimos muchas derrotas, hubo muchas penas, hasta que conocimos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Él nos salvó y nos redimió de todo eso, salvándonos de la maldición. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, vamos a Nehemías al capítulo 2, versículo 20. En este servicio, hermanos, de varones, yo quiero animar a los varones, ¿verdad?, que veamos esto, ya que el enemigo ha robado muchas de las cosas en nuestras vidas. Él ha querido hurtó mucho tiempo nuestro. Aún en mi vida personal, el enemigo me robó mucha de mi juventud. Si yo hubiera sabido lo que sé hoy, cuando yo estaba más joven, yo me hubiera quedado y nunca me hubiera ido a ningún lugar, pero yo fui muy duro, yo fui muy desobediente, más que todo con Dios y después con mis padres. Pero ahora este mensaje está dirigido para los varones, como también para las damas. Van a poder ustedes también tomar algo para ustedes también hoy en esta noche. Podemos relacionarnos no en el sexo, que somos iguales del mismo sexo, pero podemos relacionarnos en el sentido de que todos pasamos por pruebas, por luchas, todos sufrimos, todos hemos pecado, tenemos algo en relación. Si ustedes piensan que yo no he pecado, están equivocados, porque yo soy humano igual que usted, y yo lucho como usted lucha. Pero a mí Dios me ha dejado esta oportunidad de poder estar en este lugar para darles la palabra de Dios a ustedes y para que ustedes puedan ver lo que las Escrituras nos enseñan. Nehemías 2:20 dice la palabra del Señor: y yo le respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no temáis o no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Está poco duro porque está hablándole a un grupo de hombres que querían participar con ellos. Estamos viendo que ya la meta está para reedificar todo lo que el enemigo había robado. Ellos ya están en el plan para reedificar todo. Y cuando vamos aquí al capítulo 1 de Esdras capítulo 1, nos enseña la palabra de Dios en el versículo 5, y quiero leer aquí, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Fíjense qué interesante es, amados hermanos, que Dios estaba moviendo los corazones del pueblo de Judá. Dios estaba moviendo en ese pueblo, ¿verdad?, para reconstruir. Fijémonos bien que el que está en control es Dios. Y Dios está moviendo los corazones de ese pueblo. La iglesia no existía, ese era el pueblo de Dios. Y Dios estaba moviendo para reconstruir todo.
El 6 dice, y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron, con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Fijémonos bien que también fue de voluntad propia. La Biblia dice que fue de voluntad de ellos. No fueron forzados. No, ellos no vieron la necesidad de tener que hacerlo, sino que ellos de su propia voluntad quisieron ayudar, quisieron participar ellos en la reconstrucción. Voluntariamente había sido hecho. El versículo 7 dice, también el rey Ciro, el versículo 7 dice, sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, lo hizo sacar por mano del tesorero. El versículo 9 dice, y este fue su número, 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30 tazas de plata de otra clase, 410 y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Aquí nos estamos dando cuenta de la cantidad tan grande que era. Todo lo que ellos iban a regresar para atrás para el uso del templo. Aún habían algunas cosas que no iban a estar allí ya después en este templo de Zorobabel. Este es el segundo templo que van a ellos a edificar. El primero fue el de Salomón, cuando David le dio a Salomón la oportunidad de edificar el primer templo, después de que tanto tiempo ellos habían adorado a Dios en un tabernáculo. Estuvo en el corazón de David como cualquier hombre que ama a Dios, de hacer algo grande para Dios. Estaba en el corazón el deseo de David en hacer un templo grande para Dios. Y tuvo muchas cosas que le impidieron esa oportunidad, que no logró llegar a hacerlo. Pero le dio la oportunidad a su hijo Salomón, hermanos. Entonces Salomón es el que edificó el primer templo y este es el segundo, el de Zorobabel, el que vamos a ver ahorita. Y el tercero fue el de Herodes, el que el Señor Jesucristo conoció. Ese fue el templo que Herodes edificó y que tardaron muchísimos años de edificarlo y que Jesús pudo alcanzar a predicar en él. Que después de la venida de Jesús fue destruido por medio del gobierno romano. Fue acabado y quedó acabado. Y la Biblia nos enseña que Jesús había dejado allí un castigo sobre ellos porque ellos habían rechazado al Mesías. Hay dos cosas que podemos hacer cuando el Señor nos llama: aceptarlo o rechazarlo. Si tú aceptas a Jesús, vas a entrar en la bendición. Si tú rechazas a Jesús, hay una maldición que queda en tu vida. Estábamos hablando el martes en el estudio de las maldiciones que están en esta tierra, en este mundo, y lo vimos en la Biblia, y fuimos desde Génesis hasta el Evangelio de Mateo, viendo maldiciones de diferentes clases, como maldiciones en la tierra, como maldiciones para los que iban a maldecir al pueblo de Israel, como maldiciones para los que no obedecían la ley de Moisés, como maldiciones también para los que no iban a aceptar a Jesucristo, como también maldiciones que también dejó también Pablo para los que estaban predicando otro evangelio que era diferente al de Pablo. Y esto es lo que Cristo vino a levantar, la maldición que está ahorita aquí en nuestras vidas. Y yo estaba compartiendo con los hermanos, el sol está bonito, está brillando, hermanos varones. El sol está brillando, el cielo está azul, las plantas están floreciendo, las flores, las frutas y todo eso. Y es muy difícil que nosotros podamos creerlo, pero la tierra está maldecida por Dios. Yo me acuerdo antes cuando el pastor hablaba de las maldiciones que habían aquí en esta tierra,
y él se ponía a pensar, ¿verdad? Expresaba con nosotros que cómo se verían las manzanas antes de la maldición. Dice, si ahora las manzanas están grandes, esas manzanas delicias, que están grandes y crujientes cuando uno las come. Él decía, ¿cómo serían estas manzanas cuando no había maldición? Si están así de grande ahorita, ¿qué tan grande han de haber estado en ese tiempo antes de la maldición? ¿Y qué tan dulces no han de haber estado? Imagínense. Si ahorita nosotros probamos cosas y nos admiramos de ello, ¿cómo ha de haber estado, hermanos? Cuando antes de que fuera maldecido. Entonces nos damos cuenta nosotros aquí en este capítulo que se levantaron, ¿verdad?, los jefes para ayudar, todos los jefes que estaban ahí, que estaban encargados. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, dice la Biblia, de Judá. El versículo 6 dice, y todos que habitaron alrededor de ellos les ayudaron. Fíjese que la asistencia está ahí para ayudarles, para reedificar otra vez todo lo que se había perdido. La plata, dice el versículo 6, el oro, los bienes, ganados, objetos preciosos, como también ofrendas voluntarias que también se estaban dando. El versículo 7 dice también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor. Entonces Dios estaba poniendo todo en orden como se debía de hacer. Ya el Señor había levantado el castigo. Jesucristo todavía no había venido, hermanos. Y el Señor estaba levantando un castigo, no la maldición, el castigo sobre su pueblo. Fueron como niños que se portaron mal, los puso en la esquina por un tiempo, y aquí fueron 70 años estuvieron ellos sufriendo. 70 años fue el castigo, digamos 7 horas para un niño, que lo pongan en una esquina, le digan, hijo, aquí te vas a quedar en la esquina por 7 horas porque no te has portado bien. El padre lo pone ahí para dejarle entender, para dejarle algo en su corazón, para que entienda él el castigo, ¿verdad? Con la esperanza de que va a mejorar, ¿verdad que sí? El castigo no viene para matarlo, sino viene con la esperanza de que cambie, de que despierte. El niño lo castiga por 7 horas, hermano. El padre y la madre están esperando buenos resultados después. Sí. Que haya obediencia, que se comporte bien. Muchas de las veces, hermanos, ¿qué pasa? Hay un poco nomás, no hay mucho. Y eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Eso es lo que pasó. El 8 dice, Ciro, rey de Persia, los hizo sacar. Todos sacaron ellos. Todo lo que era de este pueblo, todos lo sacaron. Todos lo sacaron. ¿Quién fue este rey Ciro? Este nombre Ciro significa sol, trono, sol, trono. Era el rey de Elam, fue el fundador del imperio de Persia, fue el que tomó, ¿verdad?, a Babilonia y quedó él establecido como rey. Como en esos tiempos habían grandes guerras entre ellos, él conquistó a Babilonia y conquistó todo lo que Babilonia había conquistado antes. Son ejércitos que van conquistándose. Y Dios movió el espíritu, vamos a decirlo así, el espíritu de Ciro, y se decretó la reconstrucción de la casa de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de los objetos que estamos hablando aquí, cuando dice que estos objetos se les dieron para atrás, estos objetos eran el oro, la plata, todas las cosas sagradas que había en el templo. Como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá no eran idólatras, esa no era la religión de ellos, pero cuando se desviaban, ellos levantaban sus ídolos. Pero esa no era la religión de ellos. Cuando usted iba a ir al templo de ellos, no iba a hallar ídolos, no iba a hallar nada de ídolos en ese lugar, sino solamente, hermanos, muebles de oro, de plata, instrumentos y todo lo que ellos iban a utilizar para ese lugar. Lo que estamos viendo aquí en este lugar, en el Esdras 1 al 5 al 11, Dios se está moviendo, hermanos varones. Dios se está moviendo en los corazones de todos, empezando con el rey de Ciro, este rey Ciro, hasta llegar hasta el pueblo. Dios se estaba moviendo en los corazones de ellos para que ellos sirvieran a favor de lo que Dios quería.
Así es a veces en la iglesia. Dios toca el corazón de los que estamos aquí y Dios permite que podamos participar. No debemos de forzar a nadie a tener que servir al Señor. Todos deberíamos de servirle al Señor de agradecimiento, amados hermanos. De agradecidos de que somos salvos, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de que hemos recibido esta salvación. Hermanos, de agradecimiento le servimos al Señor y a nadie se le debe de forzar ni para dar diezmos, ni para dar ofrendas, ni para participar en la iglesia. Todos debemos de estar dispuestos de hacerlo. Debe de ser fácil porque Dios está moviéndose en el Espíritu en su iglesia. Fijémonos bien que aquí no hay nadie a que se le está empujando. Aquí a nadie se le está obligando a que dé oro, a que dé plata. Estamos hablando de oro, estamos hablando de plata, estamos hablando de cosas muy valorosas. Para que ellos nomás la rindan así como si nada, porque va a ser para la obra del Señor. Para la obra del Señor. Dios levantó su castigo después de 70 años. Fijémonos bien eso. 70 años estuvieron ellos bajo este castigo. El segundo tiempo, hermanos, se dice en la historia, ¿verdad? Cuando vemos nosotros esto en la historia, tardó como 500 años después de que fue destruido. Y es cuando Herodes entró y levantó otro templo. So, fueron 3 templos. El primero fue de Salomón, el segundo fue de Zorobabel y el tercero fue el que edificó Herodes. Herodes no era judío, él lo hizo para conquistar a la nación, para ganarse los votos de ellos. Para ganarse los votos de ellos, para ganarse el favor de ellos. Ellos lo odiaban a ese hombre, lo odiaban, lo odiaban. Y por eso él quiso levantar un templo para ellos y construyó un templo otra vez después de que ese fue destruido en ese tiempo. Cayeron varios juicios sobre el templo que ellos quisieron levantarle a Dios. Pero este segundo templo, el templo de Zorobabel, 500 años duró más que ni el primero y duró más que ni el que Herodes edificó. Los exiliados que regresaron llevaron consigo los vasos que habían sacado, ¿verdad? Que había sacado Nabucodonosor, todos los vasos, todos los platos, todo lo que Nabucodonosor sacó del templo. El rey Ciro les dijo: ok, pueden llevarse todo esto atrás, ya que ustedes van a estar enfocándose en reedificar el templo que se les había destruido. Ellos estaban contentos, hermanos. Esa fue una grande ayuda. Una de las cosas que ya no tenían, ya no iban a tener, iba a ser el arca, la arca. La arca ya no iba a existir ya en este templo. Ya la arca se había perdido. La arca se había perdido y no sabían ellos dónde había quedado. La arca era muy valorosa, ese era símbolo de la presencia de Dios, y eso lo ponían mero atrás, en el lugar más santísimo que había. Voy a decir el lugar más enfrente, el atrio de los atrios, donde estaba la presencia de Dios. Donde estaba la arca, allí estaba la presencia de Elohim, y ahí es donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y nadie más podía entrar por él. Y había casos donde aún hasta los sumos sacerdotes caían muertos cuando se hallaba pecado en ellos. A veces en casos así llevaban ellos atados en uno de sus tobillos, llevaban atados una correa, por el caso de que quedaran ahí. Era tan sagrado el lugar santísimo que cuando caían muertos ahí algunos por la presencia de Dios que estaba ahí presente, nadie podía entrar a sacar el cuerpo, solamente lo jalaban con esa correa, lo sacaban para afuera y seguía el que seguía. Había un gran temor en los sacerdotes para entrar en la presencia de Dios. Este es el Dios a que servimos. Ese es el Dios, el fuego consumidor, el que estamos hablando nosotros, que ellos tenían, que mataba a ciertas personas que entraban al lugar santísimo, ¿verdad? Porque no estaban ellos bien. Entonces cuando ellos entraban ahí en la presencia, aunque ellos habían entrado como se debía, a veces caían ahí muertos. Esta arca ya no iba a existir. El candelario que ellos tenían también, que habían tenido originalmente, tampoco ya iba a estar ahí. Un candelario grande que había hecho Salomón para ellos, ya iban a tener otro diferente candelario. Y estas cosas serán importantes, sí, eran muy importantes para ellos, pero la obra tenía que seguir. La obra tenía que seguir.
La obra tenía que seguir. Esdras capítulo 7, vamos a ver lo que dice la Biblia. Esdras capítulo 7, versículo 15. Y aquí la Biblia, vamos a estar hablando de oro y de plata, porque yo quiero que ustedes entiendan algo hoy en esta noche. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Entonces nos estamos dando cuenta de que hay oro, hay plata. La Biblia vamos a estar dándonos cuenta de esto. Esdras 8 también, cuando nosotros nos fijamos bien, en el versículo 25, cuando estamos hablando de Esdras, aquí en el versículo 25 dice: y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido, y el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro, dice el versículo 27, que valían 1000 daricos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valioso como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrendas voluntarias al Señor Dios de vuestros padres. Estas son las contribuciones que se estaban dando. No daba abasto, hermanos. El oro y la plata estaban entrando. Todo esto era un gasto tremendamente fuera, que no podemos nosotros decir cuánto. Aquí nos dan un porcentaje, pero el correcto porcentaje, hermanos, estamos hablando de miles y miles de oro, de plata, de bronce, todo lo que se necesitó para regresarlo para atrás, para que ese templo pudiera funcionar. Algo, no igual, pero algo como estaba antes. Y nos fijamos de esto y nos empezamos a dar cuenta el gasto, el esfuerzo, la dedicación, todo lo que ellos tuvieron que hacer para otra vez regresar para atrás a su tierra, todo el pago que se tuvo que pagar, todo el esfuerzo y las contribuciones que el hombre hizo para poder regresar al lugar donde Dios antes los había tenido. Fíjese todo el gasto que se hizo, fíjese todo el esfuerzo, fíjese toda la dedicación, todas las contribuciones que había de todos ellos para que un día ellos pudieran levantar esto. Ellos tenían un proyecto delante de ellos grandísimo, que, hermano, no se iba a hacer en un año todo esto, sino que esto eran cosas que ellos estaban sacando del pasado, ayudas que ellos habían tenido, y también ayudas presentes de algunos de ellos que también estaban participando. Estaban, hermanos, ellos recaudando todo del pasado, como también de los que estaban ahí presentes que tenían dinero. Estamos hablando de los jefes de las tribus. Quizás había jefes, gobernadores que tenían ellos, estaban pues prósperos. Entonces ellos también contribuyeron también para que este templo fuera edificado. Fíjese el esfuerzo que había. Y aquí nos damos cuenta que esto también aconteció también con el pueblo de Israel en el principio, cuando vemos en Éxodo 35:5, dice: tomando de entre vosotros una ofrenda. Éxodo 35:5, sea de corazón generoso. Y luego dice más abajo: al Señor oro, plata y bronce. Fíjese cuánto el hombre ha trabajado para querer llegar a un lugar con Dios por medio de la fe que ellos tienen. En Éxodo 36:3 dice: y recibieron de Moisés
todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Ahora estamos hablando de otro santuario, estamos hablando del tabernáculo. Ya no estamos hablando del templo de Salomón, estamos hablando del tabernáculo que se movía, un tabernáculo movible. Y estamos hablando otra vez de puras contribuciones que se estaban levantando para todos los muebles que se iban a utilizar, que iban a ser sombras de lo que iba a venir hoy y que tenemos hoy por medio de Jesucristo. Este tabernáculo iba a ser una sombra de lo que vemos hoy en Cristo Jesús. El tabernáculo, el arca, los candelabros, el pan que estaba ahí a su lado de ellos, todo era sombras de lo que iba a venir después en Cristo Jesús, para darnos una idea de lo que estaba para venir más después. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en estas cosas, solo eran sombras de lo que iba a venir, de lo que iba a venir por medio de Jesucristo, el gasto, el precio, el esfuerzo que se necesitaba para poder llevar a cabo este tiempo devocional que ellos iban a tener en el templo. Tenía un significado tremendamente grande. Número 7:3 dice, y ellos trajeron sus ofrendas, y luego dice 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. Estamos hablando de contribuciones también de alimento, también para alimentar a los que iban a trabajar. No tampoco también estaban preocupados solamente por el templo, también ellos tenían que comer. Tengamos en mente que también los levitas tenían que comer. El trabajo que se iba a llevar a cabo en el tabernáculo no iba a ser solamente así nomás. El Señor iba a establecer una orden para que también los levitas pudieran tener algo de comer, para poder oficiar y para que el pueblo de Israel pudiera ayudarles también en el sentido cuando ellos traían las ofrendas. Y todo va en una forma donde todo va en acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos traían sus ofrendas, los levitas comían. A los levitas, cuando los levitas prosperan en el pueblo de Israel, eso está simbolizando que ellos tienen un Dios próspero, que nunca les va a faltar pan. Nunca le debe de faltar pan al levita, nunca, porque están representando ellos a Dios. Dios no puede fallarle al levita, a su pueblo, cuando Dios está con ellos, porque Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que mueve los corazones. No hay necesidad de pedirle al pueblo que haga, como usted ha visto a veces en algunos casos, hay algunos ministerios que están pide. Ha ido usted a una de esas clases de iglesias que están pide. Bueno, cuando Dios está moviendo, hermanos, al pueblo, no hay necesidad de estar pide, porque Dios está proveyendo para su pueblo. Dios está bendiciendo a la iglesia, y así como bendice a la iglesia, también bendice a los siervos de la iglesia. ¿Por qué? Porque así es como Dios trabaja, para que haya sustento. Pero en este caso a veces hemos visto abuso ha habido, muchísimo abuso, donde el hombre quiere pasarse y Dios está proveyendo a través de las almas que hay en la iglesia, pero no están ellos satisfechos y quieren más, y quieren más, y quieren más, y están abusando de lo que Dios quiere hacer, porque Dios es el que Él es el que trata en el corazón del hombre. Él trata en el corazón de nosotros los varones. Hubo un precio que Dios pagó tremendamente grande para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermanos, para que podamos restaurar el lugar que habíamos perdido por medio de Satanás. ¿Cuántos años Satanás nos sacó de la tierra donde Dios nos tenía? ¿Cuánto tiempo tardó que nosotros pudimos hasta más después entender el llamado que Dios tenía para nosotros, hermanos? ¿Cuánto tiempo tardamos, hermanos, vagando en el mundo, perdidos? Quizás, hermanos, no en las cárceles, quizás no durmiendo en las calles, aquí los hermanos que estamos aquí, pero espiritualmente quizás sí estábamos durmiendo en las calles. Quizás espiritualmente sí estábamos en cárceles que nos dominaban a veces espiritualmente, hermanos. Hermanos que nos dominaban y no permitían que nosotros pudiéramos ejercer lo que Dios quería que nosotros ejerciéramos en nuestras familias y aún en nuestras vidas propias.
hasta que Cristo vino a nuestras vidas y nos dio, hermanos, la vida que necesitábamos. Y todavía aún el Señor sigue restaurando nuestras vidas por medio de su bendita gracia a todos los varones. Y el Señor no ha terminado todavía con nosotros. Si usted piensa que Dios ha terminado con nosotros, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a creer más en Él, porque Dios quiere más cosas preciosas para nosotros si le somos fieles, amados hermanos. No va a ser por la fidelidad que usted le vaya a dar a Dios, decir, yo voy a tener aquí 20 años, ¿verdad?, para tener que recibirlo del Señor. No, pero la fidelidad lo establece a usted al lugar donde Dios sabe dónde enviar el paquete a esa dirección. Pero ¿qué tal si Dios ve que ya usted ya se mudó de ahí? Entonces Dios ya sabe dónde se fue y Dios va a tener que colocarlo y buscar su dirección. ¿Dónde está mi hijo? A ver, ¿dónde se fue mi hijo? Porque ya no lo encuentro en el lugar donde lo había puesto. Pero ahora yo lo veo que está en otro lugar. Y esto es lo que pasó con Israel espiritualmente hablando. Ellos se mudaron de Dios y empezaron ellos a coquetear con otros dioses. Y ellos empezaron después ahí, empezaron a olvidarse del Dios que los había sacado, hermanos, de la esclavitud a sus padres. La historia estaba y lo cuenta, de que ellos, sus padres, Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, dice la Biblia. Y que Dios, hermanos, los pasó por el desierto, no para castigarlos por 40 años, pero fueron 40 años que ellos no pudieron entender el plan de Dios, que aún hasta sus cadáveres quedaron enterradas en el desierto. ¿Qué está simbolizando eso? Está enseñándonos a nosotros que la mayoría no va a poder entender la voluntad de Dios. La mayoría no vamos a poder entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es fácil. Tenemos que estar, hermanos, en comunión con Jesús. Tenemos que estar en su palabra. Somos salvos por la gracia del Señor. La salvación ya la tenemos. Pero aunque somos salvos, a veces podemos, hermanos, desviarnos a veces y hacer otras cosas y dejarnos llevar por la naturaleza de nuestra carne. Y la naturaleza de nuestra carne va a ir en contra de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces este pueblo, y regresando para atrás, todo el oro, toda la plata, todo el bronce, los platos y todos los artículos que ellos tenían de valor, de grande valor, todo eso ellos estaban recaudándolo para regresar para atrás y levantar los muros que se habían caído. Estuvimos hablando la vez pasada que estuvimos hablando de los muros y hablando de la reconstrucción del templo. Estábamos nosotros hablando que a veces nosotros como hombres podemos levantar muros en la presencia de Dios y debemos de bajar esos muros. Para el Señor debemos de bajar los muros y para el enemigo debemos de levantar esa defensa y cuidarnos de los dardos que vienen todos los días en contra de nuestras mentes. ¿Verdad que si el enemigo nos ataca a todos, a veces todos los días, hermanos? Sí. Todos los días, puede a veces darnos en la mañana, a veces nos puede dar en el mediodía, a veces nos puede dar con cosas que hasta tienen años, y de repente nos cruza la mente y nos afecta y arruina nuestro día. Estas son las luchas que nosotros tenemos, donde tenemos que levantar, hermanos varones, los muros. Y el lugar de adoración es el templo, donde nosotros debemos de levantar ese tiempo de adoración, de devocional. Por eso ahora estamos estableciendo un devocional aquí, no que debe de ser el único devocional que los hermanos debemos de tener nuestros devocionales también en nuestras casas todos los días. Yo les exhorto, varones y hermanas, que reedifiquemos ese lugar de adoración, que reedifiquemos ese tiempo de consagración, que podamos entender que somos un pueblo de Dios. Aunque se burlen y se ríen de nosotros, aunque digan lo que digan, hagan lo que hagan, nosotros debemos enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado como peregrinos de esta tierra, aquí de esta fe. Debemos estar como peregrinos. Voy a visitar a México. Yo sé que México no es mi lugar donde yo vivo aquí, pero yo voy a visitar a México y sé que mi visita es temporal. Llevo mis maletas y no me voy a estar establecido ahí, voy aquí, voy allá, no estoy establecido ahí, no es mi lugar donde voy a quedar. Estoy ahí por un rato solamente. Entonces no me estoy preocupando de establecerme bien. Y así nosotros debemos de ser igual en lo espiritual, sabiendo que somos peregrinos, vivir, trabajar y hacer lo que tenemos que hacer, pero no enfocarnos tanto en lo que hay aquí en esta tierra, porque esto va a perecer, amados hermanos. Todo aquí se va a quedar.
Y nosotros debemos de saber y entender que el sustento y el gozo y la alegría sobrepasa todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Hermanos varones, no hay nada aquí en este mundo que pueda sobrepasar el gozo que Dios nos puede dar. Y es lo más barato que pueda haber. ¿Por qué? Yo digo que es lo más barato porque ya Jesús lo pagó. Es lo más barato que pueda haber. Así como a veces las cosas del mundo nos traen gozo, así la presencia de Dios nos trae gozo. A veces pensamos nosotros y somos engañados por el enemigo y pensamos que hay otras cosas que van a traer gozo, pero con lo básico estamos contentos, amados hermanos. Con lo básico estamos contentos. Nos podemos sorprender a veces con las cosas que estamos conformes, a veces que son tan sencillas que no necesitamos hacer tantas cosas para llegar a obtener una felicidad. Por eso el mundo está engañado. Y el mundo piensa que teniendo posesiones, teniendo casas, teniendo carros, teniendo puestos, teniendo estudios, van a lograr un gozo sublime y se hallan insatisfechos. Yo le voy a decir algo, la satisfacción está en Cristo Jesús. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, lo hacemos todo en el nombre de Jesús, va a haber una satisfacción en los alimentos, va a haber una satisfacción en lo que nos ponemos de vestir, va a haber una satisfacción donde vivimos, va a haber una satisfacción en todo lo que hacemos. Y vamos a convertirnos en los mejores administradores, amados hermanos, los mejores administradores que pueda haber. Esto, cuando nosotros nos damos cuenta, esto lo vamos a poder lograr en el Señor Jesús, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces aquí va el pueblo va, regresa para atrás, todas las contribuciones que se tuvieron que dar para poder reedificar todo. Ahora usted no necesita pagar nada, es barato. Todo lo único que el hombre necesita hacer es reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Dios, al mismo tiempo que maldijo a la tierra, también puso la bendición, que es Jesucristo. Y es el único medio de salvación. Dios condena, pero Dios también nos deja la solución para la salvación. Hay una condenación que basta con todo, y hay una salvación que abarca todo también. La salvación abarca todo, pero nomás hay uno que tiene esa salvación, es Jesucristo. Dios nomás hizo una puerta. La vez pasada yo estaba fijándome en las puertas que están aquí. Dije yo, Señor, tú dijiste que tú eras una puerta, le dije. Yo estaba meditando y veía una puerta, yo estaba contemplando. Así somos nosotros los predicadores, para sacar un mensaje. Y empezamos a ver una puerta y empezamos, ¿y esta puerta para qué será? ¿Por qué es tan sencillo así? Bueno, pues la puerta es para pasar para el otro lugar. Y si tú eres la puerta y eres la única puerta, entonces significa que cuando yo llegue a tu presencia, a ti es el primero que voy a encontrar. ¿Cierto? Y nadie va a poder entrar al cielo sin que Él se haya fijado. Esto es lo que tenemos que fijarnos nosotros bien. Que cuando nosotros nos demos cuenta de hablar de una puerta, estamos hablando. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, que cuando estamos hablando de una puerta, estamos hablando nosotros, ¿verdad? De pasar al otro lado. De pasar al otro lado y poder pasar por ahí. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Él es la única puerta hacia el cielo. Y nos da una seguridad a nosotros todos los que estamos aquí presentes de que cuando nosotros cuando lleguemos al cielo, Él va a ser el que nos va a recibir. No va a recibir nosotros más, sino Jesús, porque Él es la puerta, Él es el único. Y Él va a estar a la puerta como los sugieres que están aquí a la puerta, los que vienen aquí a la iglesia. Los hermanos, los primeros que ven van a ver a los sugieres. Y los sugieres son los que reciben a los hermanos que vienen, aunque los conozcamos ya muy bien y aunque ya nos conocemos muy bien, pero es algo que así pasa. A los primeros que van a recibir van a ser a los sugieres, y los sugieres reciben a estos hermanos, y entonces vemos nosotros que ellos son los primeros que saludan, que deberían de saludar a la puerta. Entonces así va a ser Jesús. Y cuando yo vi esa puerta, Jesús, yo soy la puerta, dije, oh Señor, la puerta está abierta, tú eres la puerta. Y tú eres el único camino para pasar al otro lugar. Aquí estoy en este cuarto y esta puerta me llevará al otro lugar. Pero tengo que pasar por esa puerta que es Jesucristo. Él es la única puerta hacia el cielo. Dios será injusto, amados hermanos, de que Dios ha condenado a todo el mundo. Y así lo dejó. Dios nos dejó una esperanza. Jesús. Y así Dios lo ve justo, de que después de que maldijo todo, Dios produjo un camino, y ese camino es Jesucristo. Jesús es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Si queremos saber la verdad, tenemos que ir a Jesús. Si queremos conocer el camino a Dios, tenemos que ir a Jesús, hermanos. Él es el único. Y si queremos conocer una vida verdadera, tenemos que conocer a Jesús. Él es la vida. Él es la vida. Entonces nosotros varones nos queda esto. Vamos a ponernos en pie hoy en esta noche, los que estamos aquí, y vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por este privilegio que tú nos estás concediendo, Señor, que podemos llegar a tu casa para poder ver, Señor, y reflexionar en todo lo que se gastó, Señor, para poder edificar este templo tan grande, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias que era imposible que nosotros pudiéramos encontrar salvación fuera de ti. Era imposible, no hay plata, no hay oro, no hay nada que podamos nosotros comprar esta salvación. Esto se compra, ya se compró por medio de Jesucristo y es gratis ahora. Solo lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Es tan fácil así, Señor. Te damos gracias que no hay, Señor, nada que tenemos que pagar. Si tuviéramos que pagar, tuviéramos que tener también que dar nuestra vida, pero ya no se necesita, porque ya Jesús pagó el precio. Él dio su vida para que nosotros no diéramos nuestras vidas. Y hemos creído en el sacrificio, aunque no somos perfectos. Los varones que estamos aquí, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos que nos edifiques, nos fortalezcas en nuestros hogares. Que cada vez a través de tu gracia podamos seguir adelante, venciendo, Señor, las pruebas, las tentaciones. Estamos esperando en ti, Señor, que tú te manifiestes en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Fallamos, pecamos, Señor, y nos arrepentimos. Estamos aquí ahora, Señor, y queremos ver tu gloria otra vez en nuestras vidas. Queremos ver tu gloria, queremos sentir tu presencia. Queremos que tú nos encamines al éxito, Señor, a cada varón, que podamos ver a nuestras familias, a nuestros hijos salvos, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en alguna forma en el pasado, Señor, y gracias te damos que nos has salvado y nos has redimido. Llénanos de tu Espíritu siempre, Señor, que seamos dirigidos por tu Espíritu y no por las obras de la carne. Y gracias te damos por tu paciencia, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, que podemos aprender lo que está en las Escrituras y poder aplicarlo a nuestras vidas. Bendice a estos varones, a mis hermanos que están aquí ahorita participando en la obra, Señor, que están ayudando, y los que están para llegar, y los que no llegaron también, Señor, ístalos, tócalos, Padre. Ahí donde ellos están, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, ese llamado. Este es para los varones de aquí, de esta iglesia, de los que nos congregamos aquí, Señor. Y todos debemos estar presentes y no ser indiferentes a este llamado, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que no llegaron como a los que estamos aquí, Señor. Y gracias te doy por las damas que también pudieron participar y apoyarnos. Bendícelas a ellas también como esposas, como madres. Bendícelas como abuelas también, Señor, que ellas puedan instruir también a sus hijos, a sus nietos, que esto pueda seguir, que ellos puedan enseñarles el temor del Señor, instruyendo y trayéndonos a la verdad, ya que en estos tiempos en los que estamos viviendo hay mucho desvío, hay muchas mentiras. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos a todos en esta noche y gracias por todo. Gracias que podemos estar aquí presentes en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, Dios me los bendiga a todos y sigamos adelante en el nombre